Aquí seguimos, 101 Televisión, llegó la hora, conmemorando durante todo el día de hoy la programación de 101 Televisión a ese Día Mundial contra el Cambio Climático. Y hablando de arte, porque en un momento vamos a hablar con José Lebrero, que es el director del Museo Picasso. Vamos a hablar del genio, de Pablo Ruiz Picasso, como siempre, en su mes. Pero ahora, atención, porque os vamos a contar una historia de estas que hay que contar, como es el título del siguiente ciclo, La música contada. Voy a presentaros a los dos amigos y ahora os cuento. A mi izquierda, Manuel López. ¿Cómo estás, Manuel? Pues muy bien, encantado y muchísimas gracias por estar aquí con vosotros. Gracias por estar con nosotros. Sí. Y Héctor Márquez. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buena, Roberto. Oye, aquí para intentar contar la música. Eso, contar la música. Claro, la música se escucha, se siente, pero en vuestro caso, Héctor, la contáis. Sí, desde además, hace tiempo. Y además hace mucho tiempo. Esto empezó en el año 2000. Fue una idea que un día se me ocurrió un poco para ayudar a divulgar la música, porque evidentemente, como tú dices, la música se escucha, se baila, se compra, básicamente. Pero se cuenta poco. Y era una manera que teníamos para que la gente entrase más en el fenómeno musical. Ajá. Con ese formato de la música contada estuvimos 11 años con muchísimo éxito por toda Andalucía. Hicimos más de 200 sesiones con todos los músicos famosos. Y este año pues decidí volver. Hemos empezado ya con Kiko Veneno y Javier Ruibal. Olé. Y ahora vamos con Manu, que es, digamos, el personaje que yo creo más emocionante que vamos a traer a la música contada. Sí. Probablemente el menos conocido, pero la historia que debe conocerse, creo yo, más por la sociedad y por el Pues público. vamos a contar la historia, ¿te parece? ¿Se os parece? Claro. Manuel, Adelante, espera, porque yo tengo apuntado. Adelante. Dice, el 28 de octubre vamos a traer a la música contada una historia sobre pianos, dolor y superación. Y esa es tu historia, ¿no, Manuel? Es mi historia. Porque tú eres músico. Soy músico, soy pianista desde los 4 años. O sea, que Y tú, es lo vamos, que- no tienes recuerdos sin que no haya un piano delante tuyo. Tengo más recuerdos como cualquier niño, cualquier adolescente, cualquier Ujú. hombre adulto después, pero mi infancia siempre estuvo ligada de una manera o de otra, traumáticamente o no, ya lo veremos ahora, pues a la música, ¿no? Es lo que más... Ujú. Es una vocación. Vale, empiezas a los 4 años tocando el piano. Empiezo jugando a los 4 años con el piano. Jugando. Jugando, porque Bien. no se puede decir tocar por obligaciones. Vale, es un juego. pero el caso es que el juego te engancha. Y, Sí, y ese poco a juego se poco. convierte en pasión y en tu Sí, vida, ¿no? sí, pasan ciertos acontecimientos en mi vida y se convierte en pasión un día. Un día me da por decir, quiero ser pianista de... Sí. Creo que el micrófono... Sí, no, todo bien, sí. Pues sigo, ¿no? Sí. Vale. Pues sí, se convierte en pasión un día determinado, me levanto y voy al concierto de un amigo que tocaba en Madrid. Yo estaba en Madrid en aquel entonces, vivo en Madrid muchísimo tiempo, aunque soy de Málaga, Ujú. y decido ser pianista. O sea, creo que eran 12 años los que tenía. Con 12 años. Sí. Vale. Empiezas a tocar y tu carrera, digamos, pues como la de otro pianista. Sí, Pero llega un día donde empiezas a tener problemas con una mano. sí, empiezo a tener problemas con la mano derecha. Ujú. Yo no sé realmente lo que me pasa, lo más duro, lo más triste, por decirlo más cansino, no me sale la palabra, perdona, es la desinformación. En aquel entonces tenemos muy limitado el acceso al Internet, era creo que el 97, el 2001 empezó el Internet, entonces el 2000 no había diagnóstico Ujú. de lo que era... ¿Qué te pasaba exactamente? ¿Qué sentías tú en la mano? Yo sentía la mano mano, izquierda, si no me tanto equivoco. mis La mano compañeros... derecha. La mano derecha. La mano derecha, tanto mis compañeros como profesores, bueno, yo mismo lo que notaba era que muchos músculos antagónicos, o sea, por ejemplo, yo decía, mandaba una orden a mi cerebro y lo que hacía era el músculo contrario, o sea, se me movían músculos, el cuarto se me metía para adentro, la palma de la mano, o sea, una atrofia muscular brutal que fue progresiva y no sabía yo lo que era. Entonces, bueno, pues empezaron a discurrir delante mío psicólogos, psiquiatras, malinformación, desinformación. Los padres creen, tanto padres como profesores, creen que no tienes una causa médica, que puede ser de un golpe que te has dado, de falta de estudio, entonces tú practicas más y te metes más en el... Ujú. te metes más en el hoyo, porque después se ha descubierto que a raíz de practicar más, lo empeoras más. Claro, porque llega un momento donde sí llega un diagnóstico, ¿no?
Sí, qué Claro, te es dice? que hay que entender una cosa. A ver. La enfermedad que él sufre, que tiene muchas manifestaciones y distintos niveles, la sufren muchos músicos, porque al fin y al cabo el desempeño musical para tocar algo no es algo natural. Es como el desempeño de los deportistas de élite, que decimos, qué bien, y todos tienen lesiones. Estás llevando tu cuerpo a un tremendas. sitio. Lo que pasa es que de la extraordinario. música lo conocemos menos. Eso se le llama en general distonía focal. Ajá. Y la distonía focal, cuando lo sufren los músicos, cada uno, a lo mejor un trompetista o un flautista, tiene problemas a lo mejor en los mandíbula. músculos, claro, maxilofaciales, ¿no? Normalmente el pianista los tiene en las manos. Claro. Y como es un problema de origen psicosomático, todo está muy enredado, pero como parte del éxito, como él te está contando, viene de que te dicen práctica, 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 práctica. Claro. Como tenga distonía focal, bueno, por decirte, Robert Schumann, sabrá todo el mundo quién es, fabuloso compositor. Robert Schumann sufrió una de las distonías focales más severas y sufrió muchísimo en su vida, y precisamente por practicar y practicar. Pero claro, a ti la distonía focal te impide tocar el piano con esa mano derecha. Me impide tocar el piano, cada vez se ha agravado más el... Perdonar, es que después de la distonía focal viene la época, viene un fallo isquémico, entonces entre lo nervioso que estoy un poco en directo, me cuesta hablar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la distonía focal es degenerativa, va cada vez peor, tiene momentos que remite, momentos de lucidez en el cual tú puedes tocar pasajeramente y no se sabe por qué, psicosomático, como decía Héctor, que me ha echado un buen capote o dos, efectivamente remite y luego no se sabe por qué, vuelves otra vez y se atrofia más la mano. Entonces, pues así estuve renqueando toda la... Lo malo es que mi vida, por así decirlo, mi vida pianística sí ha estado ligada siempre al dolor y al querer, o no me sale la palabra, pero al querer aspirar a algo, al querer ser igual, o como un atleta paralímpico que dice, oye, pues joder, mis compañeros de conservatorio o de teatro, de escena o de tal, están tocando. Yo tenía muy buenas marcas cuando era, muy buenas notas cuando era con 12 o 13 años, tocaba fantástico. ¿Por qué me está pasando con 17, 18 años, 19? Hasta que llega un punto en el que dejas el piano totalmente desinformado, no llega al diagnóstico en el 2001, lo dejo en el 2004 totalmente, y ya después de abandonar y de recorrer medio mundo intentando escapar de mí mismo, escapar haciendo 1000 cosas aparte, o sea, estuve trabajando de 1000 trabajos, de marketing, de lo que sea, ¿no? Siempre añorando el piano, siempre añorando esa parte de mí, ¿no? Nunca se ha ido, es una especie de obsesión, amor incondicional, como la película Beethoven, ¿no? Por la música. Y nunca he dejado de creer en volver a tocar lo que no es un poco lo que no me esperaba era volver a tocar con una mano. Claro, ¿cómo llega el momento de desbloqueo que digas, oye, pues si no puedo tocar con 2 manos, voy a tocar con Es un poquito, sí. ¿Cómo pasa eso, Héctor? No sé. Bueno, hay una cosa que tiene que ver también con esto que dice, no he escuchado esa frase que se dice mucho, abrázate a tu sombra. Realmente, en el caso yo conozco ya a Manu cuando él ha decidido ser ya el pianista de la mano izquierda. Y nos presenta a Javier López, que es un fisioterapeuta que a él lo trata, así que vive, que resulta uno de los mejores fisioterapeutas de España. Vive en mi pueblo, en la Cala del Moral, y trabaja con el Teatro del Sojo de Antonio Bandera, el fisioterapeuta de allí, y está especializado en precisamente en los problemas de distonía focal, los problemas que tienen los músicos. Él había tratado a Manu, yo lo conocí y fui a una lumbalgia, oye, que estoy de tanto escribir, y me habló de él, nos presentó, y entonces ahí fue donde él tomó esa decisión que te decía, si no puedes con tu enemigo, alíate a él, abrázate a tu sombra. Y yo creo que eso fue lo que hizo Manu, decir, a ver, no puedo. No te ha contado que entre estas cosas tuvo hay una parte. Un ictus entre medias. Tuvo un ictus, quiero decir, entonces ya perdió, ya no es que no pudiera tocar, ya es que tuvo un tiempo de parálisis completa y de afasia. Pero me interesa ya contar, claro, la historia, esta historia nos lleva hasta un punto donde dices tú, bueno, ¿por qué no voy a tocar con la mano izquierda del piano? Y ahí es donde empiezas a trabajar y te conviertes en el pianista de la mano izquierda
que nos va a llevar ahora a la historia contada. Este es un nuevo camino en el que emprendes, ¿no? Es un nuevo camino inesperado porque yo siempre tenía la ilusión de cuando me fui antes de ser diagnosticado en el 2016, o sea, yo me he tirado casi 22 años, entre 15, no sé, ahora mismo matemáticamente, 2016, fui diagnosticado en la Jiménez Díaz, en el Hospital Jiménez Díaz, por un neurólogo ya con el caso de distonía focal. Y yo le dije, hombre, muchas gracias, pero un poco irónicamente porque me he pasado buscando el síntoma, ya lo he encontrado, ya he encontrado el culpable, por así decirlo, el crimen, el ejecutor de mi crimen, ¿no? Ya sé lo que es, ya sé lo que me pasa y ya puedo descansar tranquilo. Y a partir de entonces, otra vez, volví a soñar. Claro. Volví a soñar porque vi terapias alternativas, vi operaciones invasivas, vi a doctores en el extranjero, siempre buscando por todos lados. Encontré un doctor que parecía inspirador, que se llama, bueno, no voy a decir cómo se llama. El caso es que él practicaba una operación invasiva muy agresiva que se llama la talamotomía por radiofrecuencia. Hasta tal punto llego que me voy al país de los cómics, ¿no? Al país de los frikis, perdón por la expresión, al país del sol naciente, ¿no? Y bueno, tal es mi infortunio que allí descubro que, bueno, el 22 de diciembre del 2018, después de 2 visitas, me hace una pequeña incisión, empiezan con la operación, era en tiempo real, yo tenía que tocar el piano y ver dónde estaban esos movimientos porque la distonía está focalizada en una parte del córtex del cerebro, es una representación que hay incorrecta como el que tiene... todos los movimientos se representan en el cerebro, no es de un músculo, no viene de que trates un músculo mal o tal, es una cosa que se quema el chip, se quema esa parte y va al médico, en concreto este médico, a esa área del cerebro y le intenta quemar, ablación por radiofrecuencia. Da el caso que no es una ablación, que se pasa de lo que sea. Es que como estamos en televisión, discúlpame, tenemos poco tiempo. Claro, nos quedamos sin tiempo. Produce un ictus, básicamente el 22 de diciembre del 2018, pero, y ahí empieza, a partir de la recuperación, como ha dicho Héctor, pasan los meses, y el 3 de agosto del 2021, aquí cerquita, en Torremolinos, pues me dan la alternativa para poder, les propuse, oye, ¿por qué no toco con la mano izquierda solo? Y eso ha sido. Y la música que estamos escuchando y que hemos estado viendo eres tú con la mano izquierda haciendo música y siendo absolutamente alucinante. Ahí lo estamos viendo después de toda esta historia. Madre mía. El caso es que os ponéis en contacto y ¿Nos este pones año... Javier en contacto? Claro, y este año el protagonista de la música contada... Es Manu. Es Manu. Y entonces contaremos la historia. Servirá también para una cosa importante, es decir, vamos a contar la historia de Manu. Manu va a tocar un repertorio habitual hecho para la mano izquierda, de Bach, Chopin, Scriabin, Rachmaninoff, etcétera, etcétera. Pero vamos a contar la historia y vamos a visualizar este problema que llaman el cáncer de los músicos, la distonía focal, que tiene un problema enorme. Es decir, fíjate, Manu, que te ha contado. Tantos años no se dice, no se habla, porque en muchísimos casos, guitarristas que sufren distonía, saben que si dicen que tengo ese problema, rápidamente está fuera del mercado. Eres uno menos, no vas a poder competir. Porque hay un problema dentro de la música clásica, es una gran competición. Y aquí queremos un poco volver al espacio, por eso necesita ser contada y escuchada. Bueno, ¿qué va a pasar el día 28 entonces? Pues vamos a contar esta historia, vamos a hacer un evento que voy a conducir yo, va a venir Javier también, nos va a poner un poco de visualización de las cosas que él hace con sus pacientes. Vamos a charlar Manu y yo y va a tocar en directo alguna de las piezas y vamos a ir ando alrededor de su vida. Qué bueno. Oye, habéis hablado varias veces de Javier López, que es tu fisioterapeuta, que supongo que te ha ayudado muchísimo y le tengo al otro lado del Skype, así que le voy a saludar. Javier López, desde Llegó la Hora, desde 101 Televisión Andalucía. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas. ¿Cómo que me veis bien y me escucháis? Te escuchamos. Te escuchamos bien. Oye, cuéntame, ¿cómo fue que te pusiste con Manu? ¿Cómo empezasteis a trabajar y cómo habéis llegado hasta aquí? Bueno, primero agradeceros esta invitación y un abrazo desde aquí a Manolo y a Héctor. Es un placer estar aquí y hablar de él, de su historia, como lo haremos el viernes, y sobre todo también de dar visibilidad a esta enfermedad que necesita todavía mucha más visibilidad, sigue siendo todavía
hoy día un tema tabú, no solo la distonía focal, sino otras enfermedades del músico, y es necesario esfuerzos y tiempos como el que estáis dedicando. Oye, ¿cómo llegas a Manu y cómo empiezas a trabajar sabiendo ya que era distonía focal, lo que tenía en su mano? Efectivamente, él venía ya con este diagnóstico. Él venía ya con este diagnóstico y si quieres puedo un poco contar en qué consiste la distonía o en cuanto a que es una enfermedad que es neurológica, como habéis comentado, no es una enfermedad musculoesquelética como puede ser una dolencia muscular o articular o una tendinopatía de Eckermann o una fatiga muscular, no es nada de eso. La prevalencia de la distonía es mucho menor. Lo que caracteriza a la distonía es precisamente su carácter discapacitante, la incapacidad que genera, como contaba Manolo, ¿verdad? Porque de pronto el músico pierde el control de su mano. En su caso, la distonía puede aparecer en otros instrumentistas de viento, como ocurre tanto en el grupo de instrumentos de viento madera como metales, saxofón, trompetas, trombón, tuba, y siendo un trastorno neurológico, por tanto una enfermedad neurológica, se parece más a enfermedades como el Parkinson, como los temblores y otras patologías neurológicas, que a una dolencia musculoesquelética, ¿no? Claro, o sea que me he equivocado al decir que en tu mano, no, en tu cabeza, en tu cerebro. Claro, esa es una de las claves, ¿no? Esa es una de las claves y que define también muy bien el perfil del músico que sufre una distonía, ¿no? Porque finalmente al músico lo que le ocurre es que casi de un día para otro pierde el control de su mano, es decir, algo que interpretaba o que realizaba de una manera automática, ¿no? Estaba automatizada, estaba ya aprendida, de pronto ese dedo se flexiona o se extiende, o incluso a nivel del codo hay una cronosupinación, como hemos tenido casos aquí en nuestro centro, y de pronto el músico dice, madre mía, parece que estoy viendo la mano de otra persona, ¿no? Noto rigidez, bloqueo. No hay dolor, la distonía se caracteriza porque es indolora, pero sí es específica de la tarea, y la otra característica es que son movimientos involuntarios, ¿no? Movimientos involuntarios, o sea, órdenes que no manda el cerebro del músico, del artista, pero que la mano hace. ¿Cómo trabajas para que Manu llegue al punto donde está ahora? Efectivamente, agradezco esta pregunta, porque si bien todavía es cierto que la fisiopatología o la etiología de esta enfermedad no se conoce, sí hay una serie de factores de riesgo que desde la literatura científica se nos insta a tener en cuenta, ¿no? Y ya han comentado algunos, Manolo y Héctor, ¿no? Por supuesto puede haber una predisposición genética, como en muchas otras patologías, pero se habla de factores físico-biomecánicos como es la repetitividad, y el músico necesita repetir, obviamente, ¿no? A partir de la práctica física se va generando ese patrón motor, esa red neuronal que es la que gobierna el movimiento de la mano. Otra cosa es cómo repite, y cómo organiza su estudio, ¿no? Y qué actitud mental y emocional, ¿no? tiene. Y dentro de los factores psicosociales muy importantes también tenemos la ansiedad, tenemos la autoexigencia, tenemos el perfeccionismo, o a mí me gusta hablar de la búsqueda de la perfección, porque el músico con una distonía tiene de base siempre esa búsqueda de la perfección, ¿no? A pesar de que pueda poner los bollos de punta a su público, ¿no? y lo haga perfecto, ¿no? para los oyentes, ¿no? Nunca está la nota en el momento adecuado, en la afinación correcta, ¿no? Claro. Hay también una hipervigilancia, una autoexigencia y una serie también muy importante al mismo tiempo y antes de la aparición de esta distonía de pensamientos y emociones catastrofistas o negativas, ¿eh? Claro. O sea, todo esto es la base y todo eso es lo que finalmente con el paso de los meses y años hace que aparezca de un día para otro, entre comillas, ese movimiento involuntario. Pues qué interesante todo, porque yo creo que no se conocía. Yo no recuerdo en más de 1000 y pico programas hablar durante un buen rato de tiempo de esta cuestión, ¿no? De la distonía focal. Héctor, hemos dicho antes, se oculta. ni Es de idea, estas ¿no? cosas, como está sucediendo ahora. Imagínate que viene una chica que se queda embarazada, que tiene pocas oportunidades, y dice, no voy a hablar de mi embarazo, no sé si seguir adelante porque me quedo sin trabajo. Claro. La distonía focal es eso, y yo creo que te ha señalado claramente cuando conocí a Manu. Hay una cosa, es decir, el carácter competitivo y obsesivo casi con la música que él tiene, es decir, yo quiero tocar como cuando era niño, ¿no? Yo quisiera añadir, si hay tiempo, Sí.
Primeramente, dar públicamente, de verdad, las gracias de corazón a Héctor por esta oportunidad de dar a descubrir la distonía. O sea, yo quiero ser, no soy, yo quiero ser una mera herramienta de ayudar a los demás, porque es lo que me queda ahora, seguir con mi música. Mi música me transmite paz cuando toco. Hacía muchos años que no disfrutaba de esa paz. Y quiero ayudar a todos los músicos que estén oyendo en la comarca, en Andalucía, que puedan, que vengan al concierto o que se pongan en contacto en las redes sociales con nosotros, con Héctor, con Roberto. Muchísimas gracias, de verdad de corazón. Con el Ayuntamiento de Fuengirola. Con el Ayuntamiento de Que Fuengirola. ha sido gracias a ellos que estamos haciendo esto. Déjame que despida lo que es la distonía. A Javier, que nos ha explicado muy bien qué era la distonía focal y queríamos hablar con ello, que es tu oficio. Javier, muchísimas gracias por contarnos esta parte de la historia y que vaya todo muy bien. Seguimos en contacto, si te parece. Un placer, muchas gracias. Cuídate mucho, gracias. Entonces, el día 28, la historia contada, que va a ser tu historia. La música contada, la historia del pianista de la mano izquierda. Esto es. A las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura Juan Gómez Juanito, allí de Fuengirola. Entrada libre, todo el mundo puede venir, participar y además, como siempre sucede en la música contada, después de contar nuestra historia, de escuchar tocar a Manu, el público podrá hacer preguntas y dialogar con nosotros. Bueno, ¿y tú, Manu, qué tal? Ahora, después de este calvario que has pasado, pues me ha encantado escucharte decir, he vuelto a recuperar la paz y supongo que volver a escuchar tu música te ha hecho... Sí, aunque sea inesperadamente un regalo de la vida, porque es lo que ha sido, bueno, y una decisión propia, ¿no? De querer, ¿no? Un motor de tocar con la mano izquierda, de llevar el arte, que da igual, ¿no? O sea, la música se puede hacer con un tambor, dando golpes en una mesa o con la mano izquierda. Entonces sí, recuperar esa paz, esa tranquilidad cuando estudio, cuando interpreto. Y lo que quiero es ayudar a todos los músicos que están en tabú, que tienen tabú, que tienen miedo, que tienen, o que no saben, que no esperen como yo 23 años a ser diagnosticados, que no hay por qué. Van a tener siempre el apoyo del pianista a la mano izquierda. Qué bueno, Héctor, entonces nada, quedamos el día 28. Allí os esperamos a todo el público y nada, que se acerque de esta manera, para que vean que la música puede ser contada y escuchada y se entiende mucho mejor. Vale, la música contada que ha tenido a músicos ilustres a lo largo de los años. Durante entre 11 ellos, años. Bueno, has nombrado a Ruibal, estuvo con nosotros justo antes de Sí, de terminar hasta la Ruibal, temporada. ha estado Kiko Veneno, ha estado Martirio, ha estado Loquillo, ha estado Sabino, ha estado Pedro Guerra. A ver, es que han pasado 200 músicos por la música contada. Manuel, y ahora te toca a ti. Y ahora Manuel López. Está bien. Claro. Está bien, está bien. Sí, Está bien. Pero fíjate que al final muchas veces confundimos esa parte de la música para que algo te llegue a ti como si nada pasara, como si fuera un soplo natural. Hay muchísimas horas de esfuerzo. Y eso es una de las cosas que queremos decir. Y demasiada presión. Yo, desde fuera, que soy un amante de la música, pero no toco nada, porque sé la enorme dificultad, una de las cosas que más me llamó la atención de la historia de Manu es esa presión que recibió un chaval desde que era pequeño para convertirse en pianista. Pues nada, la música contada, hoy queríamos contar una historia de superación, de pianos, de dolor, de superación sobre todo, que es la historia de Manuel López. Gracias por estar con nosotros, suerte el día 28. Gracias a vosotros. Va a estar muy bien, Héctor, gracias. Gracias, Roberto. Un placer por contarnos esta historia tan fantástica. Y tengo al otro lado del Skype a una